La mujer del kilómetro 185. Hola, soy Javier Mendoza, y desde hace más de 2 décadas recorro las carreteras de México manejando tráiler. He visto de todo: accidentes horribles, asaltos, animales cruzando a mitad de la noche. Pero lo que viví una madrugada del 2021, en la carretera 180, rumbo a Tuxpan, Veracruz, aún me quita el sueño. Era un viaje de rutina. Llevaba carga refrigerada desde Tampico hasta Veracruz Puerto, y todo marchaba tranquilo. Iba solo, como casi siempre. Mi radio estaba apagado, y el único sonido era el del motor constante y el golpeteo suave de las llantas sobre el asfalto. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada cuando pasé el kilómetro 185, justo después de un tramo lleno de curvas entre los cerros. Fue ahí cuando la vi. Una mujer sola a un lado del camino, en plena oscuridad. Vestía de blanco, empapada como si hubiera salido de un río, con el cabello largo y enmarañado cubriéndole parte del rostro. No levantaba la mano ni pedía aventón, solo estaba parada, mirando al tráiler. Reducí la velocidad por puro reflejo, y cuando pasé a su lado, giró el rostro hacia mí. Su cara, su cara no parecía la de una persona perdida. No tenía miedo, no estaba desesperada, solo me miraba, tranquila, como si me hubiera estado esperando. Seguí de largo, pero algo me obligó a detenerme unos metros más adelante. No sé por qué. Fue como si mi cuerpo no me obedeciera. Bajé la velocidad hasta detenerme por completo, y sin pensar mucho, eché reversa. Ella seguía ahí, y esta vez se acercó. ¿Va para Tuxpan?, me preguntó en voz bajísima, como si no quisiera despertar algo que estaba dormido. Asentí. No me salían las palabras. Le abrí la puerta del copiloto y subió sin decir nada más. Olía raro, como a tierra mojada y a flores marchitas. Me dio escalofríos, pero intenté no pensar demasiado. Tal vez era una mujer que se había quedado varada. Tal vez se había peleado con alguien y salió a caminar. Yo qué sé. Seguimos en silencio por al menos 20 minutos. La miraba de reojo de vez en cuando. No se movía, ni siquiera parpadeaba. Solo veía al frente con la mirada clavada en el parabrisas. Y entonces ocurrió. Sentí como si la cabina se enfriara de golpe, tan frío que empecé a ver mi propio aliento dentro del tráiler. Ella se giró lentamente hacia mí, y al verla, casi pierdo el control del volante. Su piel ya no era piel, era una masa arrugada, grisácea, como la piel podrida de un cadáver sacado del agua. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su boca era demasiado grande. Se le extendía de mejilla a mejilla, y estaba abierta como si estuviera a punto de gritar, pero no emitía ni un solo sonido. Intenté detener el tráiler, pero los frenos no respondían. Era como si estuviera atrapado dentro de una pesadilla. Ella comenzó a moverse hacia mí, arrastrándose en el asiento sin mover las piernas, como deslizándose, con esa sonrisa enorme y podrida cada vez más cerca de mi rostro. Grité, grité como nunca lo había hecho en mi vida. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, estaba solo. La cabina estaba vacía, ni rastro de ella, ni de su olor, nada. Me orillé y vomité al lado del camino. Me temblaban las manos y el corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a reventarme el pecho. Al día siguiente, cuando llegué a Tuxpan y conté lo que me pasó en una fonda donde siempre desayuno, una señora mayor se me quedó viendo pálida. ¿Fue en el kilómetro 185?, me preguntó. Asentí. Mi hermana murió ahí hace más de 30 años. Se accidentó en una madrugada como esa, y desde entonces muchos camioneros dicen que la han visto, pero ya no es ella. Lo que ven es otra cosa que tomó su forma, algo que busca compañía para no andar sola en ese tramo de la carretera. Desde ese día, jamás volví a detenerme en ninguna carretera de noche. Y si voy por la 180, paso por el kilómetro 185, con la mirada al frente, sin mirar los espejos, porque dicen que si la ves, puede volver a subir, y la próxima vez no se baja.
La noche era oscura y silenciosa en la Ruta 66, una de las carreteras más rumorosas de Estados Unidos. Yo, Jack, era un chofer de tráiler experimentado, con más de 10 años de experiencia en el volante. Mi tráiler estaba cargado de mercancías valiosas, y mi destino era la ciudad de Los Ángeles, a más de 1000 millas de distancia. Mientras manejaba por la carretera desierta, mi mente comenzó a divagar. Había oído historias de choferes que habían visto cosas extrañas en esta ruta, como luces fantasmas y figuras sombrías en el borde de la carretera. Me reí de esas historias, pensando que eran solo mitos y leyendas, pero mientras manejaba, comencé a sentir una sensación de inquietud. La oscuridad parecía cerrarse sobre mí, y la carretera parecía estrecharse. De repente, vi una luz en el borde de la carretera. Pensé que era solo un coche que pasaba, pero la luz no se movió. Era una luz estática, que parecía observarme. Me sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué no se movía? Comencé a sentir una sensación de pánico. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban sobre el volante. De repente, la luz desapareció. Me sentí aliviado, pero también confundido. ¿Qué había pasado? ¿Había sido solo una ilusión? Pero entonces, escuché un ruido extraño. Era un ruido de arrastre, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Me sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué era ese ruido? Comencé a manejar más rápido, intentando escapar de la sensación de terror que me invadía. Pero el ruido siguió escuchándose, cada vez más fuerte. De repente, vi una figura sombría en el borde de la carretera. Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad. Me sentí un grito en la garganta. ¿Qué era esa cosa? La figura comenzó a caminar hacia mí, con un paso lento y deliberado. Me sentí paralizado de miedo. No podía moverme, no podía hablar. La figura se acercó más y más, hasta que estuvo justo al lado de mi ventana. Me miró con ojos que parecían ver right through me, y entonces desapareció. Me sentí un suspiro de alivio. Había pasado, pero entonces escuché un ruido extraño. Era el sonido de mi propia voz, diciendo «ayuda», una y otra vez. Me di cuenta de que no estaba solo en el camión. Algo estaba conmigo, algo que no podía ver. Y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un hospital, con un médico y una enfermera a mi lado. Me dijeron que había tenido un accidente de tráfico y que había estado inconsciente durante horas. Pero yo sabía que no había sido un accidente. Algo había estado en el camión conmigo, algo que no podía explicar, y yo sabía que nunca volvería a manejar de noche por la Ruta 66.